Su tercer mandato y tiene una agenda ecológica, se puede decir. Thaís, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Así es, después de tanta expectativa, y creo que todavía la expectativa va a durar unos meses por lo que puede significar el nuevo gobierno de Lula da Silva en materia ambiental y climática. De hecho, ¿te acordás, Hugo, que cuando estábamos en noviembre cubriendo la conferencia climática, la COP27 en Egipto, Lula, aún cuando no era todavía presidente de mandato, fue el verdadero rockstar político? Había mucha expectativa. Me gustó la expresión de rockstar. Es que realmente... Me lo imagino a Lula tocando la guitarra. No, pero eso era... Bueno, había cánticos. Yo creo que también porque era la expectativa mundialista, pero los cánticos en el famoso Olé, Olé, Lula, Lula, que se escuchaban ahí en Egipto, con la prensa internacional realmente tratando de llegar a Lula, de tener una palabra, cuando en ese momento el gobierno de Bolsonaro era justamente el que estaba ahí representando las negociaciones climáticas. Pero ¿por qué también desde lo que es la comunidad internacional de cambio climático hay tanta expectativa en lo que puede significar el nuevo gobierno que inició el pasado 1 de enero? Bueno, porque hay que comprender lo que significa Brasil en materia climática. Brasil es el 7º país más emisor de gases de efecto invernadero a nivel global y es el primer país más emisor de la región de América Latina y el Caribe. Las actividades que más emisiones generan en el país latinoamericano son justamente las emisiones que proceden de la deforestación. Recordemos que alrededor de un 60% de la selva amazónica se encuentra en territorio brasilero y que la deforestación se produce por el avance de la frontera agropecuaria, principalmente la producción de ganado y la producción de soja para alimentar a ganado, y después sí le siguen en menor medida lo que tienen que ver otras actividades agropecuarias, así como también la energía, en donde en las emisiones procedentes de energía hay un fuerte componente en materia de transporte. ¿Qué fue lo que dijo Lula en su discurso de Asunción respecto, ¿no?, de la política climática? Bueno, dijo que el mundo espera que Brasil vuelva a ser líder en acción climática, y esto lo dijo claramente. ¿Lo fue en algún momento? En su momento sí, cuando uno ve lo que son los índices de deforestación de la Amazonía, ve cómo después de un pico que hubo de deforestación en alza en 2004, empezó luego a descender notablemente durante los gobiernos anteriores de Lula da Silva y los que le continuaron, pero esa tendencia a la baja empezó de nuevo a subir con el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué fue lo que hizo Bolsonaro durante su mandato? Bueno, digamos que sacó regulaciones, o sea, permitió justamente que haya todo un avance ilegal de actividades, tanto de deforestación, del avance de la frontera agropecuaria, apoyando justamente al sector agrícola intensivo en detrimento de la Amazonía, viendo siempre a la Amazonía como un espacio para explotar y no como un espacio para conservar. De allí que es esto que dice Lula en su discurso de, bueno, el mundo espera que Brasil vuelva a ser un líder climático, y dijo claramente que el objetivo es lograr deforestación cero en Amazonía, con todo el desafío, ¿no?, que eso implica y con todos los sectores con los cuales tiene que entrar ahí en disputa. Ahí te voy a hacer una pregunta tal vez incómoda, y es la siguiente. A mí no me gustan en general las categorías derecha o izquierda, aunque a veces sirven para hacer una apretada síntesis sobre esta pregunta. Las izquierdas tienden a ser, de acuerdo a tu recorrida, andás por todo el mundo, te seguimos, tienden a ser más conscientes del tema ambiental que las derechas, o es una barbaridad lo que estoy diciendo? No, si uno analiza, se me viene a la mente ahora cuando vos preguntás, por ejemplo, lo que ocurrió en Europa, en las últimas elecciones de Francia. COP, sí. No, las últimas elecciones de Francia, la candidata, digamos, la otra candidata que había frente al gobierno de Macron, hablaba de desmantelar parques eólicos. Si uno ve ese registro, sí, generalmente los que son más de tendencia de derecha, aun cuando ellos te dicen que tienen políticas en favor del ambiente, cuando uno después las analiza, terminan yendo en detrimento, ¿no?, de la acción
acción climática, ni hablar de los extremos de derecha que ya vienen con un negacionismo climático. Era el caso de Bolsonaro, ¿no? También, bueno, tenemos el caso de lo que fue Donald Trump en los Estados Unidos, en donde tienen ese juego raro de decir, nosotros hacemos cosas por el ambiente, pero después las políticas y las acciones que implementan van en detrimento y van más a favor, ¿no?, de los intereses de determinados sectores. Y para asumir este enorme desafío que implica llegar a deforestación cero y a tener una mejor, recuperar, ¿no?, una política climática y ambiental ambiciosa, Lula nombró como ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático a Marina Silva, que fue ministra de Ambiente en sus gobiernos anteriores. Tuvieron ahí algunas diferencias y ella renunció en su momento, pero para poder hacer frente justamente a lo que significaba Bolsonaro para el país, es que volvieron a hacer alianza, y a Marina Silva fue quien en Egipto, ella fue ahí aún muy discreta cuando uno le preguntaba si iba a ser la próxima ministra de Brasil, pero justamente ahí yo le pregunté, bueno, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que tiene que asumir el gobierno de Lula da Silva en materia ambiental? Y recordemos qué fue lo que nos dijo. A ver, interesante. Reestruturar as instituições de gestão, de fiscalização, de monitoramento, recompor os orçamentos, as equipes técnicas que foram todas desmontadas, evitar que os projetos de lei que querem destruir a legislação ambiental brasileira sejam aprovados no Congresso e, principalmente, retomar o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia de forma atualizada. Um plano que já deu certo, que atualizadamente, de forma transversal, pode dar respostas e buscar os recursos necessários e as parcerias necessárias para que não seja só uma agenda de comando e controle, mas também de criação de um novo ciclo de prosperidade. Interesante esto que Marina... No tan anticipatoria, no era ministra todavía. No era ministra todavía. No tan Egipto. En ese momento los rumores eran que podía ser o ministra de Medio Ambiente o enviada especial para cambio climático, que es una suerte de un perfil de alto nivel como asesora, como tiene Biden con John Kerry en los Estados Unidos, pero sí, finalmente se le agregó y cambio climático al área, a esta cartera de gobierno, porque venía siendo Ministerio de Medio Ambiente y ahora es el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Okay. Y me parece interesante ver cómo esto se va a implementar en esto que decía al final Marina Silva, de la idea no es que sea únicamente un control, ¿no?, y reglamentación, sino que se logre trabajar con los sectores productivos para que haya una mejor economía, no solo en materia per se económica, sino también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que no se vea como una cuestión de enemigo de control, pero sí evidentemente de no como regular, una policía del ambiente. Claro, pero efectivamente hay que vigilar y controlar todo eso que se viene realizando y que se ha facilitado que se realice de materia ilegal, y con un fuerte foco también que va a trabajar a la par de lo que es el Ministerio, ¿no?, de Comunidades Originarias y Pueblos Indígenas, porque justamente en estas tierras, sobre todo en la Amazonía, respetar el derecho, ¿no?, los derechos de las comunidades originarias e incluirlas, que recordemos que el gobierno de Bolsonaro concluyó con lo que fue el asesinato en la Amazonía de el periodista británico Don Phillips y el indigenista, ¿no?, Bruno, que quedó ahí. Hubo detenidos, ¿no?, por ese crimen. Hubo un detenido teóricamente por lo que fue, digamos, por ser el responsable material. Lo que se dice es que, bueno, ¿qué pasa también con el detrás, ¿no? Si hay otros interesados en ese asesinato. Los vejaron, ya habían recibido amenazas y justamente, vamos a decirlo así, molestaban con las cosas que visibilizaban, comunicaban e investigaban justamente sobre esto, sobre actividades ilegales que se realizaban en la Amazonía y que afectaban los derechos de las comunidades originarias. ¿Vos querés decir algo, Belén? Sí, pensando un poco tu pregunta, Hugo, muy interesante, ¿no?, respecto de si el clima es una cuestión de derecha o de izquierda. Justamente creo que es un debate que lo estamos viviendo, ¿no? Y que muy presente. Muy presente. Pero justamente hace muy poquitos días, antes de que termine fin de año, la Unión Europea hizo una regulación donde lo que dispone es que no se va a comercializar ningún producto que tenga dentro de su cadena deforestación. Lo que pone también en la mira la producción del resto del mundo, ¿no? Porque, bueno, América del Sur es proveedor de alimentos y un montón de otros productos y, bueno, tienen que empezar a repensar sus propias cadenas y, bueno, esto va en línea también. Cuando Bolsonaro era presidente, se trabó un acuerdo de comercialización
negociación con la Unión Europea. Había un enfrentamiento muy fuerte con el presidente de España. Me acuerdo. Porque ahí en Macron. ese caso Macron había dicho que no iba a establecer acuerdos comerciales con gobiernos que no implementen el Acuerdo de París. Y Bolsonaro en ese momento incluso amenazaba un poco con irse, como había hecho Trump del Acuerdo de París. Sí, por eso toda la expectativa también en términos comerciales, más allá de que también el acuerdo con la Unión Europea tiene otros ribetes, ¿no? Como para analizar, porque bueno, también hay temas comerciales que pueden llegar a jugar en contra de este continente, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Déjame agregarte una sola cosa. Hoy a las 16 es que se puede seguir por YouTube lo que va a ser la toma de posesión formal de Marina Silva como ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, mismo horario en el que recién Laura decía que iba a haber cortes en San Martín en el microcentro, porque hoy se hace el Atlanticazo, en donde la sociedad civil reclama justamente para que no se avance con el proyecto de exploración offshore en las costas de Mar del Plata. En Mar del Plata, 500 kilómetros, ¿no? ¿O 300? Sí, a 500 kilómetros de las costas de... Qué tema, qué interesante todo esto. La verdad que me parece...